el 4. Después la clase de hoy vamos a trabajar sobre un tema vinculado con la violencia por razones de género que venimos desarrollando. La clase pasada estuvimos hablando de los tipos y modalidades y hoy vamos a poner el foco, la atención sobre lo que denominamos femicidio, feminicidio y femigenocidio, que es un concepto bastante nuevo que amplía este análisis, esta mirada sobre la violencia por razones de género extrema. Y después, los últimos minutos, yo quisiera hablar con algunas personas, no con todas. Yo me hice un listadito de esas personas. Un ratito antes que termine la clase, me voy a quedar con esas personas, las que estén presentes, y el resto se puede ir, digamos, ¿eh? Así que nada, eso. A ver, vamos a por acá. Siempre me pasa lo mismo. Lo tenía preparado. Estamos. Mándenme un cachito. Probé antes de arrancar con ustedes y me pasa siempre lo mismo. Bien. Como les decía, mi intención era poder compartir con ustedes alguna de los trabajos que presentaron y que fue el resultado de la clase pasada, donde trabajamos puntualmente violencia de género en su modalidad laboral y también vimos algo de la violencia digital, pero el trabajo práctico estaba centrado en la violencia laboral para que pudiéramos pensar cómo abordar o qué propuesta podríamos tener frente a esta violencia que es tan cotidiana y que se da en los lugares donde trabajamos, donde desarrollamos nuestra tarea profesional. De todos los trabajos, yo tomé algunas ideas que me parecieron interesantes, que pueden ser tareas realizables, ¿eh? O posibles de llevar a cabo. Eh, a ver que tengo tres personas ahí, y ya no más porque si no me distraigo. Ahí voy. Eh, Está muy bien, no recuerdo quién hizo la propuesta, pero una de las propuestas para sensibilizar, para abordar y para erradicar la violencia laboral por razones de género, propuso campañas de sensibilización y comunicación interna. Muy buena propuesta y muy bien desarrollada, fundamentada. Después apareció esta idea de elaborar e implementar protocolos de prevención y actuación ante la violencia de género. Hay quienes también propusieron códigos de conducta bien claros y precisos. Creo que va en este mismo sentido y también son herramientas, estrategias interesantes y realizables para trabajar esta temática en los espacios laborales, insisto. Después, pensar espacios de diálogo y reflexión como lugares empáticos, es decir, que se tenga conciencia de cuáles son las características de este tipo de violencia, qué pasa con las personas que transitan esta situación de violencia, la necesidad de poder, a mí a veces la palabra denunciar la reservo para la justicia, pero sí en estos espacios de diálogo y reflexión, espacios de testimonio, de poder poner en palabras lo que pasa, pero también tener los recursos necesarios para acompañar a esa persona, pero es una buena estrategia pensar estos espacios de diálogo y reflexión en grupos pequeños, con un acompañamiento, con personas capacitadas
en esta temática. También, y me parece que esto es una propuesta que apunta claramente a entender la complejidad de las violencias por razones de género, la violencia laboral en los espacios grupales, en los espacios donde hay un conocimiento y una cotidianidad entre la víctima y el victimario. Entonces, la propuesta, muy bien redactada, tenía que ver con crear mecanismos claros, precisos para denunciar, investigar y brindar ayuda a las víctimas de violencia laboral. Y acá entraba en juego también la conformación de equipos interdisciplinarios que entendieran en la materia. ¿Reconocen algunos de estos trabajos ustedes que los propusieron? ¿Se van dando cuenta que estaban bien? Bien, seguimos. Otra de las propuestas tenía que ver con la creación de una red de apoyo para las víctimas de violencia de género, que va muy asociada con las dos propuestas anteriores, es decir, crear espacios de diálogo y reflexión es también hacerse cargo de qué pasa con esa persona que denuncia o que dice que es víctima de violencia. Entonces, eh, hay que darle alguna contención, asesoramiento, acompañar. Después esta, que no estaba muy desarrollada, pero me pareció muy interesante, es el planteo de auditorías internas o externas periódicas. Como no estaba muy desarrollada, digamos, en el trabajo práctico, no sé muy bien cómo la persona que lo planteó, cómo pensaba desarrollarla, pero supongo que estas auditorías tienen que ver con que si hay muchos o hay situaciones de, de denuncia, personas que dicen que son víctimas de violencia laboral o de situaciones de discriminación, tiene que haber un equipo, tiene que haber personal responsable que, además de atender, después sepa qué pasa con esa persona, que no sea solo la denuncia y se quede ahí. También me pareció muy interesante, y se lo puse en el trabajo, quien relató una situación particular, no recuerdo en términos personales, no, pero sí que solía pasar, que cuando una mujer dentro de la institución denuncia violencia laboral, acoso, en algunos casos, la solución a eso es el traslado, ¿no? Y que eso, y que yo también coincido con esa opinión, eso es de alguna manera revictimizar a quien dice que es víctima porque le modifica toda su cotidianidad, toda su rutina y la hace sentir que la castigan por denunciar la violencia. Entonces me parece interesante esta propuesta de las auditorías internas para saber qué pasa con esta problemática dentro de la institución, pero que también ese monitoreo no quede solo en un registro, sino ver por qué pasan esas cosas, qué se pueden modificar. Y supongo que estas auditorías externas periódicas tienen que ver con la articulación con otros organismos o instituciones que hagan estas auditorías. Por ejemplo, con áreas supongo con el Ministerio de Mujeres, con otros organismos del Estado que trabajan esta problemática. No sé. Profe, la interrumpo, Sí, hablando del tema este, ¿no? Dentro de las unidades está la sociolaboral, la mayoría recurren a ese lugar. no te escuché. Depende Acoso, de la, son denuncias de acoso laboral. ¿Qué me decías? Porque no te escuché bien. que dentro de las unidades está el asistente social y está la sociolaboral, que si alguno es víctima
no solamente en este caso, sino de todos, pero comúnmente estos casos, me ha ocurrido en alcaldías, digamos. En alcaldías funciona mucho esto. Y Bien, sí, menciona así que, mucho esta área, la mencionaron en varios trabajos. Ahora, yo no sé, porque no conozco, digamos, la dinámica y cómo funciona esta área, si hacen, digamos, un registro de todo lo que sucede, si analizan las causas, si siguen cada proceso, y a veces estas auditorías externas no es que es para sancionar, digamos, esa área que trabajan, sino para ayudar a pensar dispositivos para que no vuelvan a darse esas situaciones, para ver si se tomó, digamos, la mejor estrategia o podría haberse tomado otra. Por eso me pareció como una idea interesante y que, digo, que puede cuajar, que puede ser realizable. Después los talleres y capacitaciones aparecieron en la mayoría de los trabajos y me parece bien pensar y pensarlos con una característica que también reiteraron bastante, que es obligatorias y periódicas, es decir, que no sean esporádicas, por ejemplo, frente a a una situación o frente a fechas que suelen tomarse como importantes para estas temáticas, como puede ser el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, o el 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Es decir, que sea algo periódico, pero también obligatorio. Y esto me pareció importante y como un avance significativo. No sé si esto ya existe dentro de la institución, que es evaluar al personal en razón de la legislación y la reglamentación en la materia. No sé si esto alguien sabe si esta iniciativa ya se lleva a cabo o es una idea que a ustedes se les ocurrió. En otras instituciones y también en lo que es, por ejemplo, en empresas o en instituciones de la sociedad civil que trabajan esta temática, eh, se toma como un valor, digamos, importante dentro de la formación de de las personas que se contratan, que tengan conocimientos en perspectiva de género o en temas de violencia de género. No sé, dentro del servicio penitenciario, ¿alguien lo tiene claro esto? a los cursos de ascenso, en los cursos de ascenso está la temática. Está bien. Porque lo ponían como una idea novedosa, digamos, como algo a hacer, y como yo lo desconocía, y cuando estuvo no la persona que está a cargo del área de género, no lo mencionó. Victoria. No lo mencionó, entonces pensé que todavía no estaba, no era Oye, algo. profe, Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo trabajé sobre los talleres, me parece una temática interesante. Lo que sí, el tema de la obligatoriedad, por ahí no obligatorio, sino que incentive al personal, o sea, que sea una iniciativa desde el personal, que uno como institución lo proponga de una manera que sea llamativo para que el personal se acerque por iniciativa propia, porque muchas veces a nosotros nos pasan que nos dicen, hay capacitación sobre la ley Micaela, o estamos salientes de ayudantes, o estamos dentro de nuestro servicio, tenemos muchas tareas, nos obligan, una manera, no es que nos sí, sí, lo obligan. ofrecen, pero tiene, digamos, su rédito, por ejemplo, que se considera después en los ascensos. Entonces, ahí hay un gancho, digamos, que les puede llamar Claro, la claro, atención claro, para atrás. claro. Y entonces por ahí uno va de mala gana, mal predispuesto. Ese tema de la obligatoriedad me parece que habría que evaluarlo de alguna manera tal en donde el personal vaya convencido a hacerlo y este personal que vaya pueda funcionar como agente multiplicador. Sí. Bueno, la ley Micaela está pensada en ese sentido, digamos, para multiplicar. No sé cómo se aplica en otros lugares, pero yo no sé si les conté que trabajé
dentro de los Ah, equipos. perdón, y una Sí, cosa, las chicas que estuvieron el otro día, que están en política de género y demás, eh, generalmente eso está, por lo que interpreté yo, sí, creo que está destinado más que nada a capacitar al personal para que puedan tratar con las personas detenidas. O sea, se inclina más para el lado de las personas detenidas. sí, yo entendí exactamente lo mismo. O sea, no No me sé, puedo acordar, Julieta, ¿cómo se llamaba la? Qué mal, no me no me acordé. acuerdo, Gisela, no me acuerdo. Gisela Coria, ¿Cómo? Gisela Coria, la directora Gisela, que estuvo en la... Gisela, gracias, qué mal lo mío, pero totalmente se me había borrado el nombre. Por lo que ella comentó, es más para, digamos, para el abordaje con las personas que están detenidas. Claro, o sea, cómo nosotros debemos hacer o qué debemos hacer. Y por ahí no hay algo destinado al personal. La ley Micaela, digamos, la ley obliga a los tres poderes del Estado en los niveles, digamos, en los altos mandos o en los máximos niveles. O sea, eh, no sé dentro del servicio penitenciario si digamos, los funcionarios de alto rango son los que tienen la obligatoriedad. No sé cómo la han Sí, implementado. acá, sí, en el servicio sí hubo capacitaciones sobre ley Micaela y tenían que ir los directivos de la institución. Claro, porque ya les digo, por ejemplo, en los ministerios, desde el ministro, los secretarios, subsecretarios, y hasta ahí iba. Después no era obligatorio, digamos. Pero bueno, eh, está bueno esto de pensar la forma de hacer atractivos los cursos. Y que no sea, y esto se los digo también como docente, porque a veces cuesta mucho cuando son solo cursos que el interés prioritario es ganar puntos, digamos, para los ascensos, porque ahí hay de todo. Y muchas veces grupos numerosos son un obstáculo para el desarrollo de los cursos y en realidad de 60 personas que se anotan, hay 20 que les interesa. Entonces, esas 40 son son una rueda cuadrada porque cuesta mucho, ¿no? Para el docente motivar a alguien que no está motivado y que no tiene Tal interés. cual, coincido plenamente. Entonces, perdón, sincericidio, pero es eso, porque además eso retrasa a quienes están interesados, interesadas, porque están, digamos, están motivados a pensar, a preguntar, y se puede profundizar, y esas ruedas cuadradas lo que hacen es limitar esa dinámica, ¿no? Que podría ser mucho mejor. Bien, entonces, Disculpe, yo me acuerdo que en 2022, con el tema de la ley Micaela, los padres estuvieron recorriendo los establecimientos y le daban la capacitación al personal, sin sí. rango. Claro, no sé, ahora la ley Micaela está como frenada, salvo en provincia que se sigue aplicando a nivel nacional, es como muy difícil, ¿sí? Porque no hay recursos. Quienes aplicaban la ley Micaela eran equipos del Ministerio de Mujeres de Nación, y como saben, esa institución fue cerrada, digamos, fue desmantelada, pero sí fue una ley que impactó en otros sectores sociales, los clubes, por ejemplo, el Club Estudiante acá en La Plata, gimnasia, los clubes de rugby, las universidades, los sindicatos, por motus propio han incorporado la ley Micaela digamos, a sus instituciones. Bien, les decía entonces que tomé esta de campaña de sensibilización porque me parecía, digamos, y comunicación interna porque estaba muy bien desarrollada, como para que vean un ejemplo de una propuesta que tiene cierto desarrollo. Esa campaña estaría compuesta por afiches, videos educativos, boletines, charlas abiertas al personal. Esto se
vincula con las capacitaciones y los talleres. Digo, todas estas estrategias se pueden pensar dentro de un programa específico, ¿no? Las temáticas que abordaría esta campaña: acoso sexual, discriminación por género, identidad de género, violencia simbólica, como algunos de los temas. Me pareció muy interesante que el diseño fuera planteado, participativo, es decir, podría ser un desprendimiento o una conclusión de esos grupos de debate o grupos de diálogo, ¿no? Eh, y proponía como dos frases que podrían ser parte de esos, afiches, ¿no? Que, para poner en espacios comunes. Me pareció una propuesta, pensada. ¿Para qué? También el objetivo. Siempre que planteemos una estrategia o una acción es, importante que digamos para qué, ¿no? Porque si no queda en un título. Y estos eran algunos de los objetivos, como, es decir, ¿para qué planteo esa idea? ¿Qué quiero lograr? ¿A dónde quiero llegar? Siempre un objetivo es un punto a donde quiero ir, porque quiero cambiar algunas cosas. En este caso, quiero visibilizar y prevenir las situaciones de violencia. También me pareció importante, que sean esas campañas estén centradas en mensajes que le digan al personal, ¿sí? Si tiene una situación, que la reconozca como una violencia por razones de género. El otro día vimos que la violencia tiene varias modalidades: física, psicológica, económica, patrimonial y sexual, pero a su vez, ¿sí?, se multiplica o se expresa, esa sería la palabra claramente, se expresa en modalidad. Es decir, la violencia física se puede dar en el ámbito, familiar, y entonces, es violencia familiar o doméstica. Se puede dar, en una institución, entonces hablamos de violencia física institucional. ¿M? Podemos hablar de la violencia obstétrica, podemos hablar de la violencia mediática, es decir, de la violencia en el espacio público. Es decir, esa violencia por razones de género, que la diferenciábamos de otros tipos de violencia, porque la base no tiene que ver con lo que denominamos patriarcado, esas relaciones jerárquicas, sino con otras condiciones, ¿no? Y me pareció muy importante que el objetivo, ese camino a lograr, alcanzar, sea reforzar el compromiso de la institución con la erradicación de la violencia por razones de género. Ese trabajo estaba, muy, pero muy bueno. Y acá viene el reto. Perdón, me sale la maestra normal superior. Pero esto que les muestro acá en una placa, lo encontré tal cual en varios trabajos, en varios. Entonces, amorosamente les puse: valoro la búsqueda de información, porque de algún lado esto salió. Pero, ¿qué es lo que busco y lo que, personalmente, y lo que busca este curso? Es que ustedes piensen, que ustedes elaboren. Entonces, a mí, la verdad, me desanima mucho que copien y peguen, ¿sí? Claramente les digo. Ni lo miro. Les, les pongo aprobado, y si se dieron cuenta les pongo valoro, la búsqueda de información. Pero no está eso bien. Digo, no les sirve a ustedes y a mí tampoco. A mí me saca tiempo, porque yo me pongo a leer cada trabajo. Y a ustedes no les aporta nada. Y me parece que estamos entre personas adultas. Entonces, no está mal buscar la información, pero le dan una vuelta, por favor. Lo escriben con sus palabras, le cambian alguna palabra, lo leen dos o tres veces y sacan una idea. Porque si no, eso es copiarse. No que se copien entre ustedes, que puede pasar también, sino que se copien y peguen. Somos personas adultas. No, insisto, no me sirve a mí y no les sirve a ustedes.
¿sí? Así que, perdón no, necesitaba decírselo porque lo vengo observando y no me parece que esté bien. eh, no habla bien de las personas. Digo, por ahí no queda claro o no lo pueden resolver. Hay personas que escribieron 2 oraciones y estaba bien, porque buscaron información y la pusieron con sus palabras o hicieron referencia a alguna situación que, por la cual habían atravesado o que habían sido testigos de esa situación. No me parece mal. Esto sí me parece mal. Copien tal cual lo encuentran, sin ningún esfuerzo por entender. O hubo una persona que la felicité, yo nunca anoto los nombres, que la felicité porque realmente tomó todos los conceptos que fuimos trabajando hasta acá y los aplicó en esa situación, en lo que, en las propuestas que hizo. Y eso me pareció muy valioso. O sea, nada, tómense un ratito para hacerlo. No son tan difíciles los trabajos prácticos. Bien, digo. Y después esto acá tengo algunas dudas, y por eso las puse, para consultarlo. Ahora esta primera me quedó clara, o sea, la oficina sociolaboral existe ya, por lo que Sí, me decía profesor. Marcelo, ¿sí, no? Sí, profe. Sí, Bien, Sí. y también hay una dirección en jefatura. bien. Existe en cada unidad. Sí, Bien. Entonces, en Sí. este caso, cuando me di cuenta que no era algo que ustedes proponían como nuevo, la idea es también pensar qué este curso puede aportar a la lógica o a la dinámica de esta oficina, qué cosas. Pero está bien, es un espacio que puede mejorar, que puede profundizar el trabajo con algunos aspectos que surjan del curso. Después también mencionaban como una acción importante o valiosa para trabajar la violencia laboral, este programa de Construyendo Masculinidades. Y después me llamaron la atención estas dos propuestas. Y quisiera hacer una observación como también para pensarla con el grupo. Las cámaras de vigilancia en el ámbito laboral, no sé qué rédito pueden dar frente al acoso o a la violencia laboral, porque en general son situaciones que no se dan en presencia de muchas personas, y si hay cámaras, la persona no va a llevar a cabo su acción. No sé, no le vi mucho sentido a las cámaras de vigilancia. Y me parece que va en sentido contrario a los espacios de diálogo, a las campañas de sensibilización, como que es una estrategia, no le veo mucho sentido. Por eso la marqué. Después, si la persona que lo propuso quiere decir algo o lo podemos charlar después, porque me quedó dando vueltas como que no entendía la razón, porque no estaba explicitado para qué. O sea, por experiencia, estas situaciones, sobre todo las más graves, si hay cámaras, el victimario se cuida mucho de hacerlo, ¿no? Y la otra, me parece que y ahora tal vez después lo veamos más en detalle, eh, no hay que hacer o no es válido hacer una relación directa entre violencia por razones de género y salud mental. ¿Sí? No, los hombres violentos, ¿sí? Los femicidas, los agresores, en general no son personas locas o dementes o con problemas de salud mental, son violentas y entienden lo vimos en los encuentros anteriores, tienen incorporada esa estructura jerárquica, ¿no? Esa relación de poder
esto que decíamos, ¿no? El machismo, los micromachismos, el patriarcado, incorpora una forma de relación, una forma de ver a la otra persona como alguien de su propiedad, como alguien que puede dominar, puede controlar. Entonces, no, está loco, ¿no? Hay una frase que aparece mucho en las marchas, ¿no? De feministas o el movimiento de mujeres que dicen, es un hijo sano del patriarcado, o sea, tiene tan incorporada esa relación de poder que por eso agrede, por eso violenta, por eso mata, ¿eh? No están locos, son personas violentas, ¿no? Por eso quería como desestimar esta relación unívoca entre violencia de género y salud mental. Hay hombres con problemas de salud mental que matan a sus mujeres, por ejemplo, sí, pero esa no es la razón principal de todos los femicidios que ocurren en el país o en el mundo. No hay una relación directa. Puede ser un condicionante, un factor determinante, sí, pero el factor central, estructural de la violencia por razones de género es el patriarcado, que como vimos, ¿eh? funciona en sintonía con otras estructuras jerárquicas o otras estructuras de poder, como el capitalismo, como el racismo, es decir, pero quería desalentar esta relación directa con la salud mental. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Avanzo, entonces. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí. Bueno, quiero decirles que la mayoría de los trabajos estaban muy bien. Hubo algunos que hice algunas observaciones, pero estaban muy bien. Bueno, nos metemos de lleno en la, la clase de hoy, ¿sí? Yo les propongo este tema para entender y para seguir profundizando el mecanismo de la violencia por razones de género. ¿Cómo llegamos a plantear la violencia por razones de género? Porque estamos utilizando una herramienta de análisis como la perspectiva de género, que nos permite abordar situaciones de la cotidianeidad desde una perspectiva diferente, desde esta perspectiva de entender las relaciones sociales como relaciones de poder. A partir, insisto, de esta perspectiva de género y de entender la diferencia entre sexo y género. Entender este sistema sexogenérico que establece roles y estereotipos. Hago una síntesis de las 5 clases anteriores en estos 3 minutos. Entonces, para profundizar las consecuencias de esas relaciones de poder que miramos desde una perspectiva de género, vamos a ver estos conceptos: femicidio, feminicidio y femigenocidio, que tienen un hilo conductor, pero difieren en su contenido. ¿Habían escuchado alguna vez feminicidio y femigenocidio? ¿O siempre escucharon femicidio? Es una palabra que está bastante instalada. Puede ser que inconscientemente se me haya confundido feminicidio con femicidio, pero femigenocidio nunca lo había escuchado. Bueno, es una oportunidad, entonces, Yo, yo tampoco lo yo- tengo, es a un término muy nuevito. Voy a compartir algunas ideas como para que la diferenciemos, pero es un término nuevo. Bien, vayamos entonces. Uy, me fui uno. Vamos a tomar como punto de partida para pensar estos términos el movimiento Ni Una Menos, ¿sí? Estas personas son como icónicas y que nos refieren a este movimiento, el Ni Una Menos, que comenzó en el país, que se expresó en el país en el 2015.
y que nos da pie para entender la importancia de los femicidios en la agenda pública, es decir, qué dice la gente sobre este tema, cómo reaccionan las instituciones políticas del Estado y también los medios de comunicación. Sigo admitiendo el ejemplo. Bien, esta expresión, ni una menos, que es una expresión que viene de México, de unos años anteriores. México es un país este, muy marcado por la violencia machista, por el feminicidio, ¿eh? Eh, y entonces hay todo un movimiento de denuncia y de exigencia hacia el Estado para erradicar esta violencia extrema. Ese movimiento, ni una menos, se expresa en el país el 3 de junio del 2015 en Argentina. A partir o tomando como inicio el femicidio de Chiara Páez, ¿sí? Eh, por Manuel Mansilla, que era su novio. A partir de las periodistas comienzan a a difundir en redes o a expresar su bronca por este femicidio y algunos que ya se habían dado anteriormente y empiezan la gente empieza a expresarse y surge esa movilización que vimos ahí, la imagen. Páez, ay, se me fue. Ahí, les traía algunos datos para que la ubicáramos. Tenía 15 años, 14 años digo, Manuel Mansilla, que era su novio, 16. Fue condenado porque, digamos, declaró que había matado a Chiara. Están en un proceso legal porque era menor de edad en el momento de la condena y por eso hubo una reducción de la pena. Y hay pedidos de la familia para recusar esa sentencia. Pero este femicidio fue como el punto de ebullición del movimiento Ni Una Menos. ¿Y por qué ese movimiento Ni Una Menos es importante para pensar los femicidios? Porque hubo movilizaciones masivas en todo el país, especialmente en Buenos Aires, y yo les traigo para escuchar el reclamo puntual de este movimiento Ni Una Menos que expresó cierto hartazgo frente a la violencia femicida. Son unos minutitos para que recordemos qué es lo que se pidió en ese momento y cómo eso lo vinculamos con este concepto de femicidio. El Estado y los poderes reales, junto con la ciudadanía, debemos comprometernos a perfeccionar los instrumentos para combatir la violencia contra las mujeres. Nuevos esfuerzos deben sumarse codo a codo con el esfuerzo realizado por las organizaciones de mujeres, feministas, ONGs y personas comprometidas que trabajan en esto desde hace tiempo. Es que los derechos de unas son los derechos de todos. La preservación de la vida y de las decisiones de las mujeres son ampliación de libertad para todos y para todas. Forjemos nuevos modos de convivencia, estrategias para hilar cada vez mejor la trama de la vida en común. No queremos más lágrimas de duelo y sí queremos más avances para festejar. No queremos más mujeres muertas por femicidio. Las queremos vivas. A todas, ni una menos. Repetimos, no queremos más mujeres muertas por femicidio. Queremos a cada una de las mujeres vivas.
30. En esos 7 años, los medios publicaron noticias sobre 1.808 femicidios. ¿Cuántas mujeres murieron asesinadas solo por ser mujeres en 2015? No lo sabemos. Pero sí sabemos que tenemos que decir basta. En estos años, los femicidios dejaron cerca de 1.500 niñas y niños huérfanos y algunos de ellos están obligados a convivir con sus asesinos. El problema es de todos y de todas. La solución hay que construirla en conjunto. Bien. ¿Se acordaban de esta marcha? Son quienes leen este comunicado, es Erika Rivas, que es actriz, Juan Minujín, actor, y Maitena, no sé si la conocen, es una caricaturista, hace caricaturas, vamos, con temas de género. Hay un claro reclamo al Estado y ahora vamos a ver por qué es importante reclamar al Estado, por qué se hizo el reclamo al Estado, tomando en cuenta estas definiciones que yo... ¿eh? Fíjense lo importante de este petitorio. Hay algunas estadísticas. En ese momento el registro de femicidios era de 235. Hoy, 2023 es el último informe, es de 272 femicidios. Y algo para pensar el rol del Estado en frente a esta violencia extrema es que en el 2015 solamente el 3% de estos femicidios tuvieron condena. El 3%. Nada más. Y un dato interesante porque dimensiona la problemática que implica el asesinato de una mujer en el contexto de violencia de género, es que en el 2015 203 niños y niñas quedaron sin madre, ¿no? Pero también su padre es un asesino. Y en el caso del 2023, la cantidad de niños y niñas en esta misma situación es de 205. Es decir, que el problema de la violencia de género no es algo que afecta solamente a la víctima, sino que tiene consecuencias en su entorno más inmediato. ¿Qué puso en la agenda o qué se expresó ese 3 de junio? Algo que venimos diciendo, que la violencia contra las mujeres, el femicidio en particular, es un problema social, cultural. Lo vimos, ¿eh? Cuando trabajamos qué eran los estereotipos o roles de género y que no son casos aislados, porque responden a un patrón cultural. Entonces, no es solo el asesinato de una mujer, sino que eso implica un proceso cultural que lleva a entender las relaciones entre los géneros de una manera violenta, ¿eh? Y que entonces requieren una respuesta de todas las instancias del Estado. Eh, Algunas de las cosas que se consiguieron después de esta gran movilización, la más importante es que a partir de ese momento tenemos estadísticas oficiales que lleva adelante la Corte y que son estas que yo les estaba comentando recién. Si a ustedes les interesa, ingresando a la página de la Corte, van a tener todos los informes desde el 2015 hasta acá con las características de este delito, es decir, cuáles son las características de las víctimas, de los victimarios, digamos, este registro de niños y niñas que quedan contemplados y contempladas dentro de lo que es la ley Brisas, que es el aporte que hace el Estado para las familias que tienen que hacerse cargo de estos niños y niñas. Y también la creación de las oficinas de violencia doméstica, que depende de la Corte en todas las provincias. Bueno,
Acá hay algunas de también las consecuencias o qué se logró después de esta gran movilización. Y este es el registro, para que vean, de este año. Les decía entonces, desde el 2015 hasta acá, todos los años, el 3 de junio, la Corte informa la cantidad de femicidios que se registraron en el país. Solo los que tienen carátula ¿eh? judicial como femicidios. Ahí siempre hay un subregistro, pero estos son los que tienen este, un registro en la justicia. Y desde hace algunos años se registran los travesticidios, transfemicidios, que no se registraron en los primeros. Creo que es a partir del 2018 o 2019, no recuerdo bien. ¿Habían visto alguna vez estas estadísticas? No, no, profe. ¿No? Son interesantes si les, digamos, si les gusta saber más sobre este tema, porque, digamos, está claramente esto que le digo de las relaciones, cómo se entienden las relaciones hombre y mujer, ¿sí? Culturalmente, y cómo podemos ver este patrón estructural en esas situaciones. Eh, Más de la mitad más, el 70% no recuerdo bien, de los victimarios son parejas, exparejas, ¿sí? de la víctima. O sea que eh, esa relación en su génesis tiene ese patrón patriarcal. Por eso es importante observar y hay todo un trabajo que hacer con adolescentes de cómo son los vínculos, cómo nacen esos vínculos, cuáles son las señales de alerta para entender que esa relación es violenta, ¿no? Eh, Bien, hasta acá más o menos cómo llegamos hasta acá. Y ahora metiéndonos un poco más en esta, para ver estas diferencias en la caracterización de lo que es femicidio y feminicidio. La palabra femicidio como un concepto político, porque viene del feminismo, que le cuesta mucho aceptar a la justicia, ahora lo vamos a ver al final de la clase, en nuestra legislación no está incorporada la figura del femicidio, sí el homicidio en contexto de violencia de género, pero la justicia quienes integran la justicia, digamos, el Poder Judicial, fue reticente a incorporar este término en la legislación porque consideran que es un término inespecífico y en realidad lo que tienen es una subestimación de la conceptualización política de este término. Como viene del feminismo, cierto resquemor esto es una opinión muy personal que compartimos muchas personas, pero es muy personal, a desacreditar o a desautorizar lo que surge del feminismo, ¿no? Esta mujer, Diana Russell, en el año 76 emplea por primera vez este término con el sentido que hoy conocemos. Es decir, hay homicidios, o sea, asesinatos de mujeres que se caracterizan, que tienen características especiales y por eso no son homicidios comunes, ¿no? Que tienen esta característica, esta estructura patriarcal, esta violencia machista. Y como ella lo que dice en ese momento es que como involucra a mujeres, no se ha puesto atención en ellas. Esto lo dice en un acto político, ¿no? En Bélgica, donde para un 25 de noviembre se había creado un tribunal internacional de crímenes contra las mujeres. Eran diferentes mujeres de diferentes países que denunciaban estos asesinatos de mujeres por el solo hecho de ser mujeres, en esta estructura patriarcal.
¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Como no los veo, el monólogo a veces necesito como saber si me están escuchando, pero estoy mal. Bueno, entonces lo que dice Russell que se necesita una palabra. Todo lo que no se nombra no existe, no se comparte, no se tiene una idea en común, ¿no? Entonces, la primera definición que da Russell es, describe los asesinatos de mujeres por parte de los hombres motivados por el desprecio, el odio, el placer y el sentido de propiedad. Vuelvo a insistir que para entender esta definición hay que tener claro que es patriarcado. O sea, esta definición es subsidiaria o surge a partir de entender esta estructuración social, jerárquica y cultural que se instala entre varones y mujeres. Si no entendemos qué es el patriarcado, no podemos entender lo que es un femicidio. ¿Eh? Y que entonces esta forma es la forma extrema del terrorismo sexista. ¿Hay asesinatos de hombres? Sí, pero en otros contextos y con otro análisis. El asesinato de una mujer por parte de un hombre en contextos de violencia de género que vivimos, ¿no? En todas esas manifestaciones y en todas esas modalidades, es un femicidio. No es un homicidio como cualquier otro, porque la base es otra, el origen es otro. Es es ese proceso cultural que nos hace reconocer, a aprender, a interpretar cuáles son los lugares esperados según la definición de lo femenino y lo masculino, hombre, mujer, y entonces no es cualquier homicidio, ¿no? Por eso está contemplado legalmente de otra manera, ¿sí? Las penas son distintas. Bien, perdón la insistencia con el patriarcado, pero es para que entendamos de dónde viene. Y un poco desacredita eso que veíamos, ¿no? Que en la primera parte del encuentro, que yo le decía, no hay una relación directa y unívoca con la salud mental. Hay hombres con problemas de salud mental que matan a sus mujeres, sí, pero esa no es la principal causa. ¿Eh? Bien, ¿qué iba a decir además esta autora para complejizar? Que al femicidio no se llega, no es algo espontáneo y porque sí. Hay todo un proceso donde lo que llamamos el ciclo de la violencia, donde la violencia se va incrementando, creciendo, hasta terminar en el asesinato. Y por eso, insisto, es importante reconocer esos síntomas, esos indicios de que esa relación es violenta. Insisto en los adolescentes, las adolescentes, ¿no? Esa idea romántica de los celos, porque te quiero, te celo, no, no, te celo porque soy un violento y porque te quiero controlar y quiero saber qué haces o dejas de hacer y quiero ser como el panóptico de estar en tu vida, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? Eh, es decir, al femicidio, que es el punto extremo de la violencia por razones de género, se llega después de un largo proceso que se entiende como ciclo de violencia. Y es ciclo porque es cíclico y cada vez se va profundizando más. Lo que dice esta autora que siempre que se produce un femicidio hubo alguna de estas situaciones. Hubo una violación, un incesto, las mutilaciones genitales que son parte también de algunas culturas, ¿eh? Ustedes saben que en algunos lugares de la India y también se ha visto en Europa con la migración, a las mujeres musulmanas, por ejemplo, en la época de la pubertad, después de la primera menstruación, se les cose
los labios de la vagina para controlar su primera relación sexual, que tiene que ser dentro del matrimonio. Y eso ha llevado, que es casi una práctica que se hace en condiciones de pocas garantías de higiene y muchas mujeres mueren desangradas o mueren infectadas. Digo mujeres, pero son niñas que tienen de 10 a 12 años. ¿Sí? Entonces, las mutilaciones genitales también son parte del femicidio. Hace todo este listado, ¿no? Ustedes me ven en el listado y me dirán, ¿cómo la cirugía es estética? Y lo que dice la autora es que hay una imposición de un modelo de belleza para las mujeres que en pos de alcanzarlo muchas veces las lleva a cirugías estéticas que les cuestan la muerte. Bien, avanzo. Es decir, el femicidio no es algo espontáneo, tiene todo un proceso, un ciclo de violencia. Entonces, siempre que alguna de estas formas se presentan y llegan a la muerte, eso es considerado un femicidio. No es el simple asesinato de una mujer. Hasta ahí la idea más precisa o conceptual de la violencia del femicidio. Y ahora voy a tratar de contarles, de explicarles la diferencia con el feminicidio. No son términos contrapuestos ni términos que uno desacredita al otro, sino que se fueron dando en un proceso de estudio y complejización de entender esta violencia extrema contra las mujeres. El feminicidio es un término que surge en México y que se utiliza en algunos países centroamericanos y que en nuestro país, por una cuestión de uso y costumbre, se utiliza femicidio, pero se suma esta idea que expresa el feminicidio. La mujer que ven en la imagen es Marcela Lagarde, que es una antropóloga feminista, que fue diputada en el Parlamento mexicano y fue la que pensó esta idea de feminicidio. Le dio una vuelta a la idea de femicidio, porque incluye en la definición del feminicidio al Estado. ¿Sí? El Estado es responsable por acción o por omisión de estos asesinatos de mujeres, porque no garantiza a las mujeres una vida libre de violencia. Es decir, la diferencia sustancial entre el concepto de femicidio y feminicidio es hacer visible, ¿no? Expresa el rol del Estado en los asesinatos de mujeres, en los femicidios. ¿Eh? Y fíjense ustedes lo que dice Marcela Lagarde. Hay feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, en la casa, en los espacios de trabajo, de tránsito o de esparcimiento, más aún cuando las autoridades no realizan con eficiencia sus funciones. Y acá el primer ejemplo que me da para darles es qué pasa cuando las mujeres denuncian y no pasa nada. Si ese ciclo de violencia que entendíamos dentro del femicidio se agrava, se profundiza, y esa mujer es asesinada en ese contexto de violencia por su pareja o es pareja, el Estado es responsable, porque no atendió a esa denuncia, no acompañó, no abordó a esa situación de violencia. Entonces, la diferencia más importante
entre femicidio y feminicidio es la incorporación del rol del Estado en estas situaciones de violencia. ¿Queda claro eso? Sí, sí. ¿Sí? O sea, no son sinónimos, se refieren a una misma problemática, pero la palabra feminicidio complejiza más esta problemática, esta situación. Esto es lo que dice Marcela Lagarde, entonces insiste con la responsabilidad del Estado y sobre todo pone énfasis en que el hecho de que no sean castigados los femicidios, de que los femicidas no tengan, no sean penados, no sean encarcelados, y que además la sociedad no le dé importancia a este problema, que no es un problema solo de policiales, es un problema social, es un problema cultural, ayuda o contribuye a que no podamos erradicar los feminicidios, ¿eh? Entonces, es un problema social, no son hechos aislados, el Estado tiene responsabilidad sobre esta situación y la sociedad que no logra entender cuál es la base profunda de los asesinatos de mujeres por parte de sus parejas, exparejas o por otros hombres, hace que la situación persista, ¿no? Mientras no se atiendan esas condiciones, los femicidios van a seguir ocurriendo. Y fíjense, y traigo esta otra autora, que es también socióloga, que es guatemalteca, donde la problemática del feminicidio también es un problema muy importante y que aporta a la mirada qué pasa en países donde existen situaciones de conflicto social y donde los asesinatos de mujeres, y ahora lo vamos a ver cuando veamos femigenocidio, no solo responden a las relaciones de pareja, sino también a disputas entre bandas o entre maras, ¿no? Donde el narcotráfico está muy presente. Entonces, lo que esta autora agrega al rol del Estado es que siempre que una mujer es asesinada en contexto de violencia de género, eso tiene un sentido profundo para otras mujeres. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de los estereotipos, que eran como modelos a seguir? Si el femicidio es entendido o es puesto en palabras como la asesinó porque la quería, la asesinó porque él era infiel, la asesinó porque no hacía determinadas cosas. Entonces eso también es un mensaje para las otras mujeres. Si vos haces lo mismo, te puede pasar esto. Entonces el femicidio no solo se lleva una vida, sino que condiciona la vida de las otras mujeres. ¿Sí? Es muy importante eso para entender los discursos o los mensajes que circulan en torno al femicidio, feminicidio. Y acá traigo, para terminar de complejizar y meternos en el otro término que les quiero comentar, miro la hora para ver si estamos bien. Eh, y para que quede bien claro, no son obras de desviados individuales, no es un hombre que se levantó mal y la mató, ¿eh? Ni enfermos mentales o anómalos sociales, sino que expresan esa estructura simbólica profunda que llamamos patriarcado, ¿eh? Que va a determinar actos, actitudes, valoraciones. Es decir, el que mata no está loco, ¿eh? El que mata, mata porque es un machista, porque es un violento y entiende las relaciones con las mujeres como relaciones de poder, ¿sí?
perdón que insista con esto, pero es lo que nos diferencia, digamos, que diferencia esta situación de otras situaciones, que no desconozco, ¿eh? Pero también, por ejemplo, y eso lo hemos charlado en otros grupos, eh, es evidente, los registros así lo marcan, que los varones mueren en otras condiciones, por ejemplo, en peleas o en la vía pública, ¿no? Entonces, eso también tenemos que asociarlo con los roles y estereotipos, ¿no? El espacio público es el espacio de los varones y el espacio privado es el de las mujeres. Donde más registros de asesinatos de mujeres se dan es en el espacio de la casa, del hogar, de lo doméstico, y la de los varones en el espacio público. Entonces, ese patriarcado, y lo decíamos cuando lo trabajábamos, es un concepto relacional. Es un concepto que nos permite entender las relaciones entre varones y mujeres y lo determinante que son estos roles y estereotipos para nuestra vida, que no es solo que nos visten de rosa o de celeste cuando nacemos, ¿eh? O nos ponen aros o no nos ponen aros, o nos dan muñecas o autitos para jugar. Eso tiene una, un efecto muy profundo en nuestra subjetividad. Quien hace esta apreciación es Rita Segato, que es una antropóloga argentina que seguramente han visto, ¿no? Y insiste en esta definición de que cuando hay un acto de violencia por razones de género, ese asesinato está expresando algo, está expresando esa relación de poder. Y espérenme que sigue entrando gente, yo no puedo creer. ¿Vamos hasta acá o se le o les puse mucha teoría? No, Estamos bien, vamos, profe. vamos, No, vamos bien, está bien, vamos profe. bien. Bien, es también para que pensemos de otra manera, digamos, en estas situaciones, que son cotidianas. Ustedes lo deberán, digamos, yo tengo registro por los medios, pero ustedes, tal vez por la actividad que tienen, lo verán por personas detenidas o porque tienen dentro de los penales femicidas, ¿o no? ¿Tienen? ¿Han tenido experiencias con femicidas? Sí, a ver, sí hay femicidas, lo que sí se nota mucho es, o hay muchos, que tienen prisiones discontinuas por haber violado una perimetral, por violencia doméstica, eso sí se ve Más. bastante. Bien. Sí, alguien ahí empezó a hablar y quedó trunco. No, no, que hay también detenidos por violencia de género. Hay muchos que tienen penas de 1, 2, 3 años ahí por violencia de género. Pero no por, o sea, claro, sería como la antesala de esto que estamos viendo, porque esto es como el extremo de ese Claro. nivel de violencia. Está bien. No Bien. tengo registro, yo por lo menos en lo personal, no tengo registro de un caso de femicidio. Sí, de estas cuestiones de la antesala a De la hechos violentos más violencia, graves. digamos, Ah, y hay algunos detenidos que son mucho más conocidos por los medios también. En la 11 hace un par de años estaba Fabián Tablado, que había sí, asesinado a a la chica Aló. Carolina Ló, Claro, que era la novia, pero después tuvo otra pareja estando detenido que también lo denunció claro, por violencia. claro, sí, sí, sí. O Sí, seguía sea, aplicando el mismo mecanismo lo sigue aplicando después, no, no, nunca cambió eso. no cambió esa Mm, digamos, la estructura simbólica que decía tal Rita. cual. Lo que sí, y fíjense en ese hecho, gracias por traerlo, David, No, no. fíjense que ahí
todo lo que decían los medios, lo que él decía era que la había matado porque ella se negaba a continuar con un embarazo. Le había dicho que estaba embarazada. Se le salió de control. Generalmente pasa eso, ¿no? Bien. Y lo que dice Rita Segato, un poco profundizando esto de esa estructura simbólica, es algo que tenemos en la mente, que compartimos y que son las expectativas, qué esperan de nosotros y nosotras. Esas relaciones de género esencialmente son violentas, ¿no? Y pueden terminar en un hecho de violencia extrema. Obviamente que hay otras condiciones, pero esa es la estructural, la determinante. Bien, pero no encuentro. Ahí está. Entonces, para ver esta femicidio y feminicidio, son crímenes misóginos, es decir, por lo que decíamos al inicio de la definición, por el odio a las mujeres, por el sentido de propiedad, la necesidad de control. Lo que dice esta autora es que son términos que hacen referencia a la violencia de género en ambientes privados, en lo doméstico, ¿no? En las relaciones de pareja, pero que hay otras situaciones de violencia hacia las mujeres que no se dan en esos ámbitos que ella llama privados, ¿no? Que son parte de escenas públicas y bélicas. Ella llega a esta idea del femigenocidio, vamos hacia ahí, después de estar mucho tiempo en Guatemala, en El Salvador, viendo el funcionamiento de las maras. Entonces llega a esta idea de que hay otros asesinatos de mujeres que se dan en contextos de violencia, pero que no necesariamente responden a las características que señala el femicidio y el feminicidio, ¿sí? Y ahí hay ya algunas académicas, sobre todo, ¿no? Feministas, que empiezan a ver este tipo de femigenocidio. Por ejemplo, hay antropólogas que lo están estudiando en Rosario y vinculado al narcotráfico, ¿eh? Es decir, hay asesinatos de mujeres que dan cuenta de una violencia de género que no específicamente es la de la pareja o la expareja, ¿no? O alguien de su entorno inmediato, sino que está en la disputa de esos grupos delictivos, sobre todo vinculados al narcotráfico. También hay algunos estudios hechos en lo que es conurbano bonaerense, ¿no? Donde la droga eh, lleva a este tipo de delitos, ¿no? Crea condiciones para este tipo de delitos. Es decir, que la violencia de género tiene o supera esa expresión privada, particular, víctima-victimario, uno a uno, sino que la hace política y la dimensiona en un espacio público, ¿sí? Es decir, cuando se dan este tipo de asesinatos de mujeres, que no los podemos asociar a relaciones interpersonales, víctima-victimario, entramos a pensar o podemos verlo como un femigenocidio. ¿Por qué ella plantea esta diferencia? Que, insisto, no es un término que vaya en contrario o que sea opuesto a femicidio y feminicidio. Sigue estando el Estado presente, ¿no? El rol del Estado, sigue estando presente el patriarcado como una estructura que se manifiesta en ese asesinato, pero hay otras características que, si las tenemos en cuenta, eso redunda en la eficacia de la investigación.
Si ya no lo pensamos como una relación de pareja o de expareja, ahí está pasando otra cosa, la investigación también puede ir interpretando por el lado de la violencia de género. Y además, y esto es lo importante, se puede modificar, digamos, donde judicialmente se pueden penalizar estos hechos. Ya no será la justicia, digamos, ordinaria, la penal de un país, sino que puede pasar a los fueros internacionales. Eso es, serían como dos razones por las cuales se avanza en la definición de este concepto, para lograr mayor eficacia en la investigación y para poder llevar estos casos a la justicia internacional de derechos humanos. ¿Ven más o menos la diferencia? Mínimamente, les digo. Hubo una situación que de hace algunos años atrás, ¿se acuerdan del loco de la ruta en Mar del Plata? De los casos del loco de la ruta en Mar del Plata fueron en los años 80. ¿Alguien se acuerda? Son todos muy jóvenes, no me digan. Yo no me acuerdo, Yo soy no lo registro. Y no es por joven, es por desmemoriada. fueron una sucesión de asesinatos de mujeres en Mar del Plata. La característica que creo que fueron 16, fueron bastante. La mayoría de ellas, creo que dos no, pero el resto sí, eran mujeres en situación de prostitución, prostitutas. Y entonces se hablaba del loco de la ruta. Y en realidad no era el loco de la ruta, eran los proxenetas que se cobraban facturas, ¿eh? Y una manera de demostrar el poder de cada proxeneta, de cada grupo, era matar una mujer de la otra banda. O sea que el loco de la ruta este, era una banda de delincuentes y ahí podría interpretarse como un femigenocidio, pero es como muy incipiente para pensarlo. Eh, y algo para resaltar entonces del femigenocidio en relación a lo anterior, insisto, es que no suele haber una relación personal entre víctima y victimario y que no hay un solo victimario, pueden ser varios, porque en general son grupos organizados, grupos delictivos. Insisto, este término surge después de observaciones en lugares donde las maras estaban muy presentes. Y para terminar, les quería contar cómo es esto que les decía. La figura de femicidio no está incorporada en nuestra legislación. Hubo una resistencia a incorporar como delito autónomo, como figura autónoma dentro del Código Penal, el femicidio. Pero sí, la idea de femicidio está presente en el artículo 80 del Código Penal, que fue reformado hace algunos años, porque incorpora como agravante del homicidio de una mujer cuando lo, lo comete, digamos, cónyuge, es cónyuge, o la persona con la que convivía, el contexto de violencia de género. No habla de femicidio, pero sí de la idea del concepto de femicidio. ¿Eh? Y es el artículo 80 y es esta ley que les menciono. Y acá está, es del 2012, no me acordaba. Se me había hecho ahí una laguna. ¿Eh? Están las penas, ¿eh? Se aplica todos esos registros que yo les comentaba de la Corte, están caratulados en función de
de este artículo. Y esta normativa tiene como base normativas internacionales. Las dos más importantes es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y Belén do Pará, que es una convención interamericana que reconoce específicamente la violencia contra las mujeres como un delito contra los derechos humanos, ¿bien? Como una violación de los derechos humanos. No me voy a adentrar en la normativa porque les adelanto que la clase que viene eh, vamos a tener una invitada abogada que nos va a poner al tanto de la normativa respecto a este tema. Bien, hasta acá llegamos. ¿Quedó claro al menos la diferencia entre los términos? Mínimamente, digo, para entenderla, que no es lo mismo. Sí, profe, quedó claro. ¿Quedó claro? Los mareé con tanta cosa. Eh, ¿Alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? Este es el momento. No, no, profe. ¿Está bien? Bien. Eh, Como les decía, entonces voy a quedarme un ratito, ahora les voy a decir con quiénes, pero les quiero adelantar que el trabajo práctico 5 es sobre esto, sobre femicidio. Tiene que ver yo ahora en un ratito se los copio en el aula. ¿eh? Vamos a seguir con el plazo que siempre les digo, por lo menos me dan lunes y martes para corregir, así que eh, les pido que la entrega sea hasta el lunes. Ahí tengo varios que me dicen que les quedó en la bandeja de salida. Fíjense, porque yo es muy raro que no les conteste en el mismo día recibido, porque yo como trabajo mucho en la compu, miro constantemente los mails. Entonces, les pido eso, que miren. Tiene que ver con femicidio, tiene que ver con que ustedes, siempre lo que les pido es llevar a la práctica o pensar desde ustedes las situaciones que vemos en el curso. Junto con el trabajo práctico, les subo este Power para que ustedes tengan referencia, pero también tienen bibliografía referida a esto y es muy fácil, ¿no? Buscar información sobre femicidio, feminicidio, no femigenocidio, pero femicidio y feminicidio hay. Lo que les pido es que tomen en cuenta la observación que les hice al inicio, no corten el video, ¿no? Traten de, con sus palabras, escribir aunque sea 2 oraciones, pero que surja algo de lo que ustedes piensan al respecto, de lo que ustedes entendieron. Si ustedes se dan cuenta, a nadie le desapruebo los trabajos, porque para mí es todo un esfuerzo que ustedes se sienten a escribir, a pensar, a buscar. Entonces no es mi objetivo desaprobar, pero sí hacerlos pensar, ¿no? Hacerlos ver que todas estas temáticas les sirven para la vida cotidiana, pero también para el desempeño profesional. Ahí les digo eh, con quienes me quedo si están presentes. A ver que ahí abro el listado. Eh, Gisela Blanco está. Sí, profe. Bueno, te quedas un cachito y hablamos algo. Sí. María José Camps, ¿no? Belén Cita. Eugenia de Sico. Verónica Díaz. Luis Gallo. María Iturbide. Carla Janini. Facundo Martínez Cisneros. Sí, profe. Belén Massa, quédense en un segundito, los demás se van desconectando. Belén Massa, Iván Morán,
Juliana Orozco, Alejandra Ricardi, José Salto, y hasta ahí vamos. El resto, si no los mencioné, nos vemos el miércoles próximo. ¿Sí? Hasta luego. Chao, Hasta gracias. luego, profesora. Muchas gracias, profe, hasta luego. Disculpe, profesora, a mí no me mencionó y ahí vi que tiene que como que no entregué el trabajo 3 y el trabajo 4. El trabajo 3 sí, lo envié, el trabajo 4 fuera de término me puso porque lo envié ayer. Ah, bueno. Pero yo les pedí que se quedaran por esto, para poder Ah, no me había nombrado por eso. Como no me nombró, por eso le Ah, digo. si no te nombré, no hay problema. Pero yo no, ahí estuve mirando cuando usted pasó y figura que no tengo entregado el trabajo 3 ni el 4. No, Si se fija. sí. Se lo reenvío, ¿cómo es? ¿O Pero cómo, el cómo 3, sería? ¿vos me lo mandaste? Sí, lo que yo me di cuenta ayer cuando envié el trabajo práctico otra vez, que a mí sí me quedó en la bandeja, ¿por qué? Porque yo copié en cátedras virtuales, donde está el trabajo, la consigna, copié el mail y tiene un punto final. Y al ponerle el punto final es como que no Ah, lo envió. claro, yo Fue lo que me pasó. no tengo entregado ni el 3 ni el 4. Por eso te Bueno, tenía marcada ahí. Pero ves que no te marqué con color, porque me di cuenta que el 4 me lo entregaste. Lo que pasa es que no lo sí, pude. pero también dice que no mande el 3. Me tengo que fijar a ver si también me quedó. Lo que sí me di cuenta, ya sé por qué no le llegó, es porque copié, si usted se fija en Cátedras Virtuales, está su mail con un punto. Copié Ah, directo y me quedó el punto. de este derecho. Bueno, yo lo que me pasa es que son un montón y a mí me lleva mucho trabajo. Entonces, si me los entregan el último día, último momento, no los puedo mirar. Lo que yo, en algún momento, mientras ustedes están haciendo el trabajo final, yo voy a revisar todos esos que me llegaron tarde. Ujú. Pero no puedo decirles ahora. El No, pero resto, el puedo resto, entonces entro, si no le llegó el 3 se lo reenvío. y si yo no te puse recibido, es que no está. Ujú, bien, Fíjate. está bien. El resto que está, que se quedó, no sé quién más se quedó, son las personas que, Susana, vos también, no, vos Susana no está. Estás muteada. Ah, no, me quedé a escuchar porque pensé que iban a hablar algo sobre los trabajos No, prácticos no, y me quedé no, escuchando, pero no. solamente son las personas que no tienen entregados todos o que no están todos bien. Por eso los puse, digamos, no para discriminarlos, sino para No, poder dale, dar perfecto. la situación y explicarles.